Hay una reacción que deriva de una iniciativa que el presidente de la República presentó a la Cámara de Diputados respecto de establecer en el artículo 4 de nuestra Constitución que el matrimonio es la figura en donde cualquier persona puede invocarla desde el registro civil. Eso es en llanas palabras. Cuando se dice que cualquier persona se está abriendo, especificando de manera clara que pueden ser un hombre o una mujer, dos hombres o dos mujeres o incluso personas trans. ¿Por qué es importante esta reforma? Porque desde hace muchos años del siglo pasado, sobre todo a partir de los últimos 30 años del siglo pasado y de manera mucho más preponderante a partir de que la Organización Mundial de la Salud finalmente decidió, en base a argumentos científicos, que la homosexualidad no es una enfermedad. Es decir, la determinación de la Organización Mundial de la Salud abre la puerta de la exigibilidad de derechos al movimiento mundial que pugna por el reconocimiento de su derecho a ser lo que quieren ser y amar a quien quieran amar. Así de claro y así de sencillo y así de escueto. Eso nos lleva a que en diversos países del mundo hay, por supuesto, discusiones, debates, iniciativas, preceptos de ley, normas jurídicas que reconocen el derecho sin ningún tipo de discriminación para que las personas puedan vivir juntas independientemente de la característica de esa unión o incluso también celebrar el contrato del matrimonio civil. No estamos hablando, por cierto, hay que decirlo de manera puntual, no nos estamos metiendo quienes estamos a favor del matrimonio civil igualitario, no nos estamos metiendo en las potestades que tienen las iglesias para decidir si matrimonian o no a una pareja del mismo sexo. Esa es una decisión que compete internamente a las iglesias y de eso no trata esta iniciativa. Lo que trata esta iniciativa es desde el ámbito civil qué es lo que tiene que establecer la ley para garantizar que no haya ningún tipo de discriminación. ¿Qué está detrás de esta reacción? Bueno, ya nos dimos cuenta, movilizaciones. Por cierto, también hay que decirlo de manera clara, y a ustedes les consta, porque ha sido publicitado por diversos medios, las infamias que esgrimen para convocar a miles de familias a que marchen en las calles. Yo he sabido de gente que ha marchado y la verdad cuando platico con ellas se dan cuenta de que no era el asunto por el que debieron haberse movilizado. Cuando les explico que todo eso que les dijeron es mentira, que dónde se iba a encontrar, dónde estaba el fundamento para decir semejantes barbaridades como las que han escrito quienes han convocado a estas marchas, entonces la gente, sí, mucha gente dice, yo pensé que se trataba de esta otra cosa y francamente sí me mortifiqué y me preocupé. Ahora bien, hay personas que sí creen que la educación de sus hijas e hijos es estrictamente una potestad de sus padres y sus madres, de su familia. Bueno, nadie va a poner entredicho de que un papá, una mamá, yo eduqué a mis hijos, pues desde las creencias que yo tengo, y yo fui criada por mi madre con las creencias que ella tenía. Cuando yo tuve edad de tomar decisiones, yo tomé mis decisiones, igual que todos ustedes que nos acompañan o quienes nos ven a través del canal del Congreso o a través de un medio de comunicación. Entonces, me parece que es muy clara la intención
de volver a ese estadio de donde la Iglesia tomaba decisiones desde el Estado, conduciendo el Estado, formando parte del Estado, siendo el Estado. Yo sí creo, vamos a ver qué dicen nuestros invitados e invitadas, yo sí creo que eso es lo que está detrás, eso es lo que ha estado detrás de la reacción que tuvieron contra las reformas en la época de Benito Juárez, y esa es la reacción que tuvieron durante la época cristera. Yo sí lo creo. Estamos ante una tercera época, etapa, momento histórico del país en donde vuelven otra vez por sus laureles. Yo creo que sí, pero puedo estar equivocado. A ver, vamos a ver y vamos a discutir con nuestras ponentes y nuestros ponentes eso. Antes quiero mencionar que si bien es cierto que la reforma constitucional de Peña Nieto está en la Cámara de Diputados, también aquí en el Senado tenemos iniciativas en ese sentido. Y también hay, por cierto, una iniciativa de quienes se oponen, en estricto sentido, establecen lo contrario de lo que establece la iniciativa del presidente. Es decir, una reforma constitucional que plantea que en el artículo 4 se establezca que la familia, el matrimonio, está inscrito con un hombre y una mujer con fines de procreación. Bueno, en fin, tengo el gusto de presentar en primer lugar a quien ha sido una luchadora por los derechos de la diversidad, también es una luchadora por los derechos humanos, no podía ser algo distinto, su lucha está intrínseca en el movimiento también de la defensa de los derechos humanos en nuestro país. Ella pertenece al movimiento por la igualdad en México, este movimiento que aglutina a muchas organizaciones de la sociedad civil que luchan, que proclaman su derecho a ser considerados como personas plenas, sujetos plenos de derechos, independientemente de la diversidad sexual. Le paso el micrófono a la maestra Hilda Telles, a que sea tan amable de empezar, de iniciar esta discusión, y poco a poco voy a empezar a presentarles a cada uno de ustedes. Tienes el micrófono, Hilda, y bienvenida, senadora. Muchas gracias. Gracias, senadora. Pues muchas gracias, muy buenas tardes a todas y todos quienes están aquí esta tarde convocados, realmente una convocatoria muy importante. Y bueno, pues decirles que desde el Movimiento por la Igualdad en México, este movimiento donde nos hemos formado defensoras y defensores de derechos humanos, activistas LGBT, organizaciones de todo el país, pues agradecemos también la apertura de este espacio y poder convocar a este foro, que lo que pretendemos es dar mayores elementos informativos para todo lo que hay de fuera. ¿Qué es lo que estamos viendo? Ya lo mencionaba ahora la senadora, pues una convocatoria de las marchas, con una serie de iniciativas pues que no tienen un carácter informativo, sino más bien tienen un carácter desinformativo y un carácter que genera odio, que genera miedo. Y entonces es muy importante establecer esos límites y en esos límites también decir de qué estamos hablando con esta iniciativa. El Movimiento por la Igualdad se forma pues apenas después de la propuesta y la iniciativa del presidente de la República para hacer la incorporación al matrimonio igualitario dentro de la Constitución y que se haga la reforma en el Código Civil Federal. Entonces, estos espacios, lo que estamos buscando es eso, es reclamar la igualdad para todas las personas. No estamos pensando que sea una igualdad en donde se descobije o se desproteja a otro grupo de familias, sino que todas las familias, con independencia de la conformación que se tengan, puedan estar protegidas y tuteladas por la ley y garantizar y tener el acceso a todos los derechos.
Esta iniciativa de pronto no es una concesión legal, una ocurrencia o un guiño a la comunidad LGBT, sino también es el resultado de las voces de muchos y muchas que históricamente y por muchos años han estado luchando porque se reconozcan y se garanticen los derechos. Es importante también decir que hay ya hoy un techo de protección. Hace un rato dialogábamos un poco que el matrimonio igualitario sí es una realidad ya. Sí, en algunas entidades federativas la ley ya prevé el matrimonio entre dos personas, que en básicamente todo el país se puede contraer matrimonio bajo los mecanismos judiciales, pero sí es importante, sin duda alguna, que la ley esté totalmente armonizada y que se establezca este techo de protección. Porque lo que hemos dicho que el matrimonio igualitario en sí, si es un derecho o no es un derecho, si es la punta de lanza del ejercicio de otros derechos como familia o como agrupación. Derecho, el primero de ellos, a casarse, a formar una familia con quien uno ama, independientemente de su sexo, a formar un patrimonio, a que este patrimonio esté protegido, al derecho a la seguridad social y a otro tipo de prestaciones sociales. En fin, es una gama amplia de derechos la que con el matrimonio se viene a proteger. Entonces, esa es la parte que estamos reclamando, que se está pidiendo, que esta prerrogativa no sea solamente de unos estados o de algunas entidades, sino que pueda ser una realidad en todos los países, porque pues, si bien es cierto, en todas las entidades básicamente se puede contraer matrimonio, lo cierto es que se tiene que recurrir a otra serie de requisitos, como es presentar la solicitud, recibir la negativa e irse al amparo, y es una carga adicional, porque al final esta carga adicional es un proceso judicial que se tiene que realizar, que se tiene que hacer un pago, y es una condición que sí coloca a las personas en una diferencia, en una desigualdad para poder ejercer los derechos. Y esto está básicamente prohibido desde el artículo 1 constitucional, está claramente establecido que hay una prohibición expresa de discriminación por una serie de condiciones, entre ellas la de preferencia sexual. Pero déjenme regresarme pues un poco al tema de por qué esto resulta ser una obligación y por qué la exigencia contundente pues va hacia los agentes del Estado, Poder Ejecutivo, Legislativo y bueno, el judicial que sin duda tiene la apertura total en el tema, pero sí exigirlo, porque desde la propia Constitución se establecen 3 condiciones fundamentales del Estado mexicano en materia de derechos humanos: respetar, proteger y garantizar. Y esto, pues en la ley suena pues muy bonito, pero de pronto esto se tiene que hacer realidad, porque si no pasa a ser parte de la letra de un código ahí alejado. ¿Y cómo lo hacemos realidad? ¿Cómo pasamos a este plano de respetar los derechos? Para respetarlos tienen que estar garantizados y previstos en la norma. Entonces, por eso es el camino que se está acompañando para que estos ordenamientos legales puedan establecer con toda precisión el derecho y la garantía del matrimonio igualitario. Proteger y garantizar, porque también no solamente queda ahí, sino estas reformas legales van a ir acompañadas o tendrían que estar acompañadas de otra serie de acciones que tienen que ver con la política pública para 2 aspectos. Primero, para que desde los agentes del Estado, las instituciones del Estado, se puedan ver protegidos los derechos en general de estas familias, y también para que socialmente se puedan ir dando estos cambios. Sí estamos en un escenario hoy, un escenario real de confrontación, de algo que parece más confrontación de ideologías, pero el límite y el eje conductor de esta discusión está dado
únicamente por lo que establece la ley. Ya lo establece la Constitución, ya la Suprema Corte ha definido y dejado bastante claro que toda aquella norma que prevea que el matrimonio es aquel que solo se celebra entre un hombre y una mujer o que tiene como fines la procreación es inconstitucional. Esto ya está claro, ese debe ser el tamiz bajo el cual se pase la discusión. El resto de opiniones válidas que se tienen que escuchar están en otra tesitura, se tienen que escuchar, hay esta libertad incluso de defender los modelos de familia que se están haciendo, por ejemplo, desde el Frente Nacional por la Familia. Está bien, está todo ese derecho a defenderlo y tienen derecho a pensarlo. Lo que no puede ser es que a partir de esa idea se esté menoscabando el derecho de otras personas o dejando de reconocer ya familias que hoy están construidas. Entonces, pues agradecer nuevamente, senadora, el espacio y al Senado y al resto de mis compañeros y compañeras aquí en el foro, pues darles paso también para que podamos aportar y nos puedan aportar algunos otros elementos para esta discusión. Gracias. Muchas gracias. Le toca en participación al licenciado Ricardo Rafael de la Madrid. Como sabemos, él es un periodista que semanalmente escribe en el Universal, conduce además el programa Espiral en Canal 11, que les recomiendo siempre no se lo pierdan, y además Los Corresponsales, una entrevista semanal con periodistas de medios extranjeros que se transmite por Azteca 13, tengo entendido. Ricardo Rafael ha sido docente de los últimos 15 años y actualmente es coordinador de la maestría en periodismo sobre ciencias políticas ciencias públicas del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. Por favor, si eres tan amable, Ricardo. Senador de la Peña, muchísimas gracias, no solo por esta invitación, sino por abrir el debate, que es lo que más necesita esta discusión, que tengo para mí está cayendo en lo que Albert Hirschman llamaba la retórica de la intransigencia. Y la retórica de la intransigencia es lo peor que le puede ocurrir a una discusión sobre el texto constitucional. Y quiero comenzar por aquí. De lo que estamos hablando es de una reforma al texto constitucional y esto implica varios elementos que no se pueden perder de vista. Uno, que la Constitución es lo que nos permite cuerpo social y que está diseñada para construir consensos, no disensos. Siempre hay una disputa feroz por lo que tiene que decir la Constitución y las leyes. Pero la Constitución no puede ser el territorio ganado por un bando y perdido por el otro, porque entonces es una Constitución inestable que tiende a verse modificada al infinito. Tan es así que la regla de reforma constitucional obliga al consenso, 2/3, y luego en los congresos locales 50+1. Hay temas como este que no pueden llegar a buen puerto a partir de la retórica que estamos observando hoy. Una retórica que en lugar de transigir con el otro y observar al otro y escuchar al otro, hace exactamente lo contrario, ser intransigente. Hirschman, en este texto que escribió sobre la retórica de la intransigencia, sobre todo lo hizo para combatir con quienes asumen tener el monopolio de las razones, de los argumentos, de las emociones. O sea, es muy común observar cómo se construye, y por cierto siempre es el mismo patrón. Primero se construye una gran conspiración detrás de todo, que lo que quiere es a veces terminar con la nación, a veces terminar con el mundo, a veces terminar con el individuo, con las tradiciones o con la comunidad, pero siempre está vaticinando un fin terrible, catastrófico. Bueno, habría que decirle a la retórica de la intransigencia que no existe una conspiración alrededor del matrimonio igualitario, que lo que ellos llaman el lobby gay no es más que un grupo social en nuestro país, que desde luego en números podrían llamar minoritario, pero las democracias es el lugar donde coexisten pacíficamente mayorías y minorías,
pero que además ese grupo está apoyado por sectores mayoritarios o muy numerosos de la población. Entonces, llamemos a las cosas por su nombre. No hay un lobby gay, no hay una gran conspiración, hay un grupo social con interés legítimo para ampliar sus libertades, para igualarse en libertades o para liberar igualdades, llámenlo ustedes como quieran. Segundo, hay que advertir que no hay fin del mundo. Sodoma y Gomorra es una leyenda en la Biblia. Por cierto, científicamente no hay manera de probar qué fue lo que ocurrió en ese lugar. No hay fin del mundo en esta iniciativa. Tampoco hay fin de la procreación en esta iniciativa. Dicen que este es un intento por terminar con la raza humana. Y bueno, si la especie humana lleva entre 100.000 y 60.000 años, hay quien disputa esto, vamos a poner 60.000 años, lo que tendríamos que decir es que la inmensa mayoría de la especie humana, esos 60.000 años, no proviene de una familia de mamá, papá y 2 hijitos. Las formas de familia en la historia de la humanidad son innumerables hoy por la tarde. O sea, la familia natural, en todo caso, habría que revisarla en qué año de la historia humana. Por lo tanto, hay que tenerle cuidado porque no es cierto que esta iniciativa va a terminar con la procreación. En todo caso, la hará más responsable. Siguiente, hay que advertirles y que nos oigan en el Vaticano que eso de la ideología de género es un invento. Hay teorías sobre el género, sí, hay una disputa interesante, por cierto, bastante sociológica, psicológica, antropológica, pero eso de la ideología de género, como si fuera la ideología comunista, con un gran Marx dictándola desde atrás, sin haberlo querido o pretendido, es otro invento. Y por lo tanto tampoco es cierto que se va a perseguir a todo aquel padre de familia que no esté de acuerdo con la ideología de género impartida en las escuelas. Es otro invento fatal, injusto, insustentable. Tampoco es cierto que el presidente vaya a emitir un decreto prohibiendo que haya baños de hombres y de mujeres. No conozco ese. Y tampoco es cierto que venga junto otro decreto en donde las niñas y los niños a los 4 años van a poder decidir su orientación sexual. O sea, todas esas, ya lo decía la senadora Peña, son mentiras que permiten justamente montarse en la intransigencia y romper cualquier posibilidad de diálogo sobre un tema constitucional. Ahora, hay retóricas de la intransigencia y pequeños discursitos. ¿Cuál es el problema cuando es un discurso grande, cuando es retórica? Es el púlpito desde el cual se dicta, y nunca mejor dicho. A mí, ¿dónde me alarmó enormemente esta disputa? No cuando el presidente presentó la iniciativa, aquí a lo mejor porque tengo una posición clara al respecto, sino cuando vi a la Conferencia Episcopal Mexicana utilizando su micrófono para respaldar esta retórica de la intransigencia. Ya no era Norberto Rivera solitito desde la arquidiócesis, sino sus enemigos apoyando esta discusión. Y aquí sí yo me pregunto qué hay detrás y que cada quien se haga responsable no de su pequeño discurso, su ejercicio de la libertad de expresión, sino del ejercicio de la retórica de la intransigencia que rompe sociedades. Ahora, puestos en este tono, yo sí quisiera, del otro lado, obligar a una reflexión. ¿Proteger el matrimonio igualitario requiere de esta iniciativa presidencial? ¿Lo requería? ¿Era indispensable? ¿O la Corte ya había resuelto? Proteger el derecho de las personas a adoptar y el derecho de los niños a ser adoptados indistintamente en la orientación o preferencia sexual de unos o de otros, estaba ya protegido por la ley. ¿Es necesario una nueva ley para ello? ¿No será intransigente llevar las cosas al extremo? ¿No será intransigente para librarse de otras críticas? Lo llaman en Israel el pinkwashing, utilizar estos temas para distraer la atención. Lo dejo simplemente como pregunta. Y luego como pregunto con una última idea que le robo a Saúl Alinsky, un gran agitador social de Estados Unidos en los años 70, que decía, los objetivos siempre son radicales cuando vale la pena, porque son de raíz y hay que cambiar las cosas de raíz. Pero no hay objetivo radical que se alcance
si no es a través de estrategias moderadas. En el año 1929 se aprobó en México, Ciudad de México, el divorcio. El rechazo del resto de la República al divorcio y a cómo la Ciudad de México estaba acabando con la familia fue enorme. Hacia 1940 todas las entidades habían legalizado el divorcio. ¿No será que esos son los cursos naturales de la reforma cultural? Y que si queremos mantener constitución, es decir, cuerpo conjunto, consenso amplio, tendríamos que entender que hay ritmos que no deben violentarse, so pena de encontrarnos con retórica de la intransigencia de ambos lados. Porque siempre que se presenta de un lado, inmediatamente el cuerpo empieza a tener la necesidad de construir su propia retórica de la intransigencia. Y yo temo que este país se vea arrojado a una polarización más a partir de un tema que por lo menos jurídicamente estaba resuelto. Lo dejo en estos términos. Muchas gracias, Ricardo. Vamos a seguir con Alejandra Haas. Quiero solamente mencionar algunos datos de Alejandra. Ella ha sido consultora del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Además, se ha desempeñado como abogada de derechos humanos, asesora de política pública. Fue también asesora de CONAPRED, hoy es la presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y por supuesto, también tengo que mencionar que fue tutora de la Maestría de Derechos Humanos y Democracia de la Flaxo, y a lo largo de su trayectoria académica ha impartido las materias de Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Teoría del Derecho en la Universidad Iberoamericana y en la Universidad del Claustro de San Juan. Por favor, si es tan amable, Alejandra. Muchas gracias, senadora, y muchas gracias por invitarme a este foro que me parece fundamental. Coincido con la senadora, con Hilda, con Ricardo, de que tenemos que hablar de estos temas de manera urgente. Tenemos que quitar la presión de la polarización y reflexionar profundamente sobre lo que esto implica, y no me voy a detener ahora, pero quizá podemos hablar más de ese tema. Por ejemplo, hacer referencia a una ideología de género y olvidando lo mucho que las teorías alrededor del género han aportado, no nada más a las causas de la diversidad sexual, sino a los derechos de las mujeres, a los derechos de las niñas. Realmente el cuestionamiento a la ideología de género es un cuestionamiento sumamente amplio y sumamente preocupante, y creo que eso no hay que perderlo de vista también. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Yo creo que hay un tema aquí fundamental, que es cuál es la pulsión hacia la cual vamos en la construcción del Estado mexicano. ¿Es hacia excluir derechos o es hacia incluir a más personas en el goce y ejercicio de los derechos? Y yo creo que esa es una pregunta que hay que hacerse cada vez que uno ve una legislación en donde uno se pregunta de qué lado está. ¿Queremos que más personas tengan más derechos o estamos queriendo restringir derechos de otros? Lo primero que les quería decir es que, coincidiendo con Ricardo, no hay duda a la interpretación constitucional que ya hizo la Suprema Corte. En nuestro país, excluir del matrimonio a las personas pero se produce, como también lo dijeron antes, después de una serie de avances en el marco jurídico, desde luego movimientos sociales detrás de esto muy importantes, movimientos de derechos humanos, de diversidad sexual muy importantes, después de una reforma en 2001 que incorporó el concepto de no discriminación a la Constitución, y también desde luego después de la reforma del 2011, en donde se establece la obligación clara, Hilda mencionaba las obligaciones de respetar, proteger y garantizar de todas las instituciones del Estado mexicano, de acuerdo con el principio pro persona, el principio que indica que siempre, y esto me remite a la idea del inicio, siempre hay que optar por lo que más proteja a más personas en el ejercicio de sus derechos. En ese sentido, el eje de igualdad y no discriminación es rector de nuestra legislación. Es un principio y es un derecho al mismo tiempo. Y
no hay que olvidar esta distinción, porque desde luego cuando uno evalúa si se violó el derecho a la no discriminación, uno a veces se queda corto en entender lo que el derecho internacional ya entendió hace muchas décadas, que el principio de no discriminación forma parte del grupo pequeño de normas, digamos, constitucionales a nivel internacional, no están codificadas en un texto, pero que finalmente, y lo dice el derecho internacional, José Luis asiente, y es profesor de Derecho, director de la carrera de Derecho de la Ibero, el derecho internacional dice que el principio de no discriminación no admite pacto de los estados en contrario. Eso quiere decir que aunque todos los países se sienten a decir que quieren hacer un tratado internacional que discrimine, no lo pueden hacer, porque de acuerdo con el derecho internacional, la no discriminación no admite pacto en contrario. Nuestra propia legislación es clara, la Corte ha sido clara, no hay lugar a excluir a las personas de los derechos y sobre todo no a grupos que han sido históricamente discriminados. Y el artículo primero lo dice, enumera una serie de grupos que reconoce como grupos históricamente discriminados. Y cuando uno se encuentra ante una situación de exclusión de derechos, a veces puede que uno lo justifique porque dices, pues es una medida para igualar los derechos de un grupo ante otro grupo que ha tenido más ventajas. Sí, pero tiene que pasar por un filtro muy severo, por el cual claramente la exclusión del matrimonio no pasa. Quisiera ir por pasos y hablar acerca de algunos de los temas que se han tratado en la discusión pública. El primero es que el Estado reconoce y defiende, debe reconocer y defender los derechos de las familias. Y algunas veces se ha argumentado en estos foros públicos que en realidad lo que se protege es la familia en singular y no las familias en plural. Este es el centro de uno de los argumentos más potentes de la Suprema Corte, pero no solo de la Suprema Corte, también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también de la Recomendación 23 de la CNDH. El Estado debe proteger la realidad social de la familia, no una definición ideal para algunos, concebida desde una abstracción que ni siquiera refleja, aunque concuerdo con Ricardo, que no estamos en las democracias constitucionales solamente discutiendo de mayorías, ni siquiera la familia que se denomina por algunos grupos como tradicional representa la mayoría de la población. Solo 4 de cada 10 familias son familias constituidas por papá, mamá e hijos. Todas las demás son familias múltiples, constituidas por distintas formas de organizarse que tienen las personas con base en lo que más les conviene en términos de amor, en términos de solidaridad y en términos de la realidad a la que se enfrentan. Esto también hay que decirlo, tiene que ver con algo que define la Corte de manera muy importante, que es que el matrimonio no se puede asociar a la procreación. De ninguna manera podemos asociar la relación matrimonial al propósito de procrearse, por varias razones. La primera es porque casarse no lo obliga a uno a tener hijos, y hay muchas familias compuestas por parejas que no tienen hijos. La segunda es que no poder tener hijos no impide que uno se case. Entonces, asociar, bueno, y desde luego uno no tiene que casarse para tener hijos, con lo cual no hay vínculo posible jurídicamente sostenible entre el matrimonio y la procreación. Eso no se sostiene. Por otro lado, también hay que recordar, y lo decía Hilda hace un momento, que el tema de reconocer el matrimonio como una institución igualitaria no solo es importante por querer imponer o imponerse a una postura quizá de rechazo o de miedo a una cierta institución. Tiene un arraigo social el matrimonio muy importante, y la Corte lo dice muy bien, y lo acaba de decir el ministro Saldívar en una entrevista en la televisión. Distinguir en una institución, aunque sea solo por el nombre, digamos que le pusiéramos uniones
enlaces conyugales, con los mismos derechos, el caso de Colima, con los mismos derechos que tiene el matrimonio. Simplemente ponerle un nombre distinto porque son parejas del mismo sexo es discriminación. Y la Corte dice de una forma muy potente, esto es equivalente al separados pero iguales de la separación racial de Estados Unidos de los años 50. No es menor, no es un tema de nomenclatura, realmente es una distinción injustificada que genera un régimen de exclusión. No me quiero alargar demasiado, simplemente quisiera decir para terminar que la única razón que existe para oponerse al matrimonio igualitario son los prejuicios. Son ideas preconcebidas, estereotipadas, equivocadas, científicamente contestadas por mucha información que la propia Corte analizó a lo largo de los años en los que ha ido conociendo los casos, en donde se parte de la premisa de una especie de antinaturalidad, esa misma frase se utiliza. Igual que se decía que era antinatural y una afrenta a la familia que las mujeres votaran, igual que se decía que era antinatural y un riesgo a la procreación en la legislación de una entidad federativa hace unos 50 años, que las mujeres se casaran con personas de raza china. Son argumentos basados en prejuicios, en estereotipos que estigmatizan, que le complican la vida a las personas, y regreso a la frase inicial, que tienden a querer limitar derechos en lugar de ampliar y reconocer derechos. Y por eso pienso, y desde CONAPRED pensamos, que la discusión jurídica está superada, lo dijo Ricardo, la Suprema Corte ya lo reconoció y el camino judicial ha andado su camino, desde luego con grandes injusticias en términos de las entidades federativas que no han legislado, y número dos, que sin lugar a dudas el reconocimiento al matrimonio igualitario es una causa fundamental de derechos humanos y con total apego a nuestra Constitución y a nuestro marco jurídico de derecho internacional a través de los tratados que hemos suscrito. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra. Ahora toca escuchar a Clara Husselman, que debo decir es una mujer que tiene una gran experiencia en la administración pública. Ella es economista de la UNAM, presidenta fundadora de Incide Social, la asociación civil, y por supuesto además es miembro del titular del Seminario de Cultura Mexicana, igual del grupo redactor de la propuesta de Constitución de la Ciudad de México, de la cual hoy es constituyente. Es integrante además de la Asamblea Consultiva y de la Junta de Gobierno de CONAPRED y de los consejos de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, CADAC, de Radioeducación, de la Fundación Nutrición y Salud y del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM, entre muchos datos de su currícula, y nos da mucho gusto tenerla aquí en este panel. ¿Tienes el micrófono, Clara? Te escuchamos. No, gracias, Angélica. Yo quisiera contribuir en este debate a ubicar esta discusión que existe actualmente en el contexto histórico de evolución de las familias, de las configuraciones familiares. Es el tema al que yo me he dedicado más a estudiar, y me parece que es un momento en donde está el debate, pero que la evolución que vamos a tener va a ser hacia la aceptación creciente de este tipo de configuraciones familiares. Partimos de la idea de que las familias son construcciones sociales que responden a los cambios económicos, sociales y políticos que van ocurriendo en la evolución de las sociedades. Por eso su configuración, su estructura y los roles que tienen los miembros de la familia van variando de acuerdo a las necesidades que se tratan de resolver al construir familias. Las familias feudales, ya decía
Ricardo, hay muchas formas de configuración familiar, pero una cosa que a mí me interesa destacar es que las familias en la antigüedad tenían que resolver una serie de problemas de sus miembros y son totalmente distintas a las familias que ahora se encuentran en estados que están con sociedades muy urbanizadas, estados secularizados, con niveles educativos más amplios, y entonces hay la introducción de una serie de organizaciones que empiezan a ayudar y a tomar de la familia, de las familias que en un momento resolvían todos los asuntos de su grupo, empiezan a absorber una serie de funciones que cumplían las familias. Con el Estado y con la aparición de las empresas del mercado, la educación, la provisión de alimentos, inclusive el acceso al agua, la salud, deja de ser un aspecto que es proporcionado estrictamente por la familia. Pero hay un asunto que se dice corresponde estrictamente a la familia, que es proporcionar afecto, transmitir valores y hacer los desarrollos de las habilidades familiares. Esto tampoco ya es cierto, y lo que quiero yo cuestionar fundamentalmente es el rol que la Iglesia Católica le asigna a la familia y la considera como la única que realmente enseña valores, da habilidades para la vida. Y esto ha sido ya controvertido porque ahora hay un montón de organizaciones de la sociedad civil que se dedican a hacer programas de transmisión de valores, de transmisión de habilidades para la vida. Es decir, a través de los años, los roles que las familias van desempeñando en favor de sus miembros se han ido modificando. Yo creo que son particularmente la incorporación de toda la teoría y el enfoque de los derechos humanos que reconoce el valor y la igualdad de las mujeres, que reconoce el valor y la importancia y las características de persona de los niños, que reconoce la existencia de diversidad sexual, así como los avances científicos en materia de reproducción, y esta entrada del Estado, del mercado, de las escuelas en la creación y construcción de seres humanos, que esta familia nuclear que tanto defiende la Iglesia Católica ya no es el espacio único de desarrollo de los afectos y de la construcción de seres humanos. Entonces, el tema de los matrimonios igualitarios es que van a tener que ir siendo aceptados. Son precisamente las sociedades más educadas, las personas con niveles más acomodados, las personas que viven en zonas urbanas, las mujeres, son las que mayor aceptación tienen hacia este tipo de matrimonios igualitarios. Al contrario, son los hombres, son los viejos, son las personas menos educadas y las personas más pobres, de acuerdo a los estudios que ha habido, las que rechazan este tipo de relaciones. Yo solo diría que vamos hacia la aceptación, estamos en un momento de conflicto, pero esto va a irse incorporando paulatinamente, y dentro de este reconocimiento de la diversidad de las familias, las políticas, los marcos jurídicos, los programas se van a tener que ir modificando de manera que se incorporen estas relaciones que los seres humanos en su ejercicio de sus derechos de autonomía establecen en relación de convivencia con otras personas. Entonces, desde una perspectiva así muy de largo plazo, sé que estamos en un momento de gran controversia, que son particularmente la Iglesia Católica, los evangélicos y los protestantes que se están oponiendo al tema. Yo veo como un futuro que
va a superarse y va a ser ya una situación incorporada a la normalidad. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, a ver, ya, gracias, ya, tomé un micrófono que sirve, gracias. Bueno, ahora toca en turno escuchar a Roberto Duque Roquero. Tengo que mencionar una cuestión de él que además involucra a Ricardo Rafael. 2015 fundó, junto contigo, lo que conocemos como el Violómetro Constitucional en el CIDE, que es un sitio web que exhibe en tiempo real las violaciones constitucionales del Poder Legislativo en México. Algún día platicaremos de eso. Pero hoy me importa mucho escuchar tu opinión alrededor de este tema. Él es abogado y académico que tiene una especialidad en democracia y en derecho constitucional, es académico en la UNAM y además ha sido maestro en diversas universidades. En el ámbito electoral, Roberto ha fungido como especialista internacional por la Organización de Estados Americanos y además es consejero de la Revista Mexicana de Derecho Electoral del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Me importa mucho tu opinión, te escuchamos. Muchísimas gracias, senadora de la Peña. Muchas gracias a la Comisión de Derechos Humanos del Senado, pues por invitarnos a quienes provenimos de la academia, de la sociedad civil, del periodismo, a discutir de manera completamente libre un tema de tanta relevancia como el matrimonio igualitario en México. Evo Morales, el presidente boliviano, alguna vez lanzó una solicitud pública a la Iglesia Católica para que ésta aboliera el celibato, hace algunos años ya, muchos de ustedes tal vez lo recuerden. ¿Cuál es la idea o cuál es la posible lógica detrás de una solicitud de esas características de un jefe de Estado? La lógica puede ser, y de hecho así se planteó en buena medida, que la prohibición que esa religión establece a sus integrantes, a sus prelados, a sus clérigos, a sus sacerdotes, de sostener relaciones sexuales y de casarse, ambas cosas las tienen prohibidas, produce enfermos sexuales. Y que entonces esa es una de las razones por las que se da en esa comunidad de manera especialmente recurrente, es, insisto, la hipótesis detrás de esa solicitud, pues pedófilos, digamos pederastia homosexual, como pues varios casos que han sido señalados, varios casos que han sido incluso resueltos por el propio Vaticano, como el abominable pedófilo Marcial Maciel, por ejemplo. ¿Qué tiene que hacer un Estado en contra de esa norma religiosa? ¿Qué tiene que estar haciendo un presidente incidiendo en ese tipo de normas? Desde mi percepción, la respuesta es categóricamente nada. No tiene que estar haciendo nada. Porque si algo enseña la historia, pienso yo, es la gran inconveniencia, con sangre de por medio, es la gran inconveniencia de que el Estado interfiera en las creencias, los dogmas, el credo, las normas religiosas, en cualquier asociación de estas características. Lo mismo, igualmente nocivo, es que las iglesias, las asociaciones religiosas, interfieran con las decisiones de la agenda pública. O, siguiendo a Pedro Salazar, colega constitucionalista en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde trabajo, que la Iglesia pretenda colonizar con sus dogmas las decisiones políticas.
Las dos cosas son igual de inconvenientes. Un segundo ejemplo. Antes del 17 de octubre de 1953, las mujeres tenían negados, pues, los más elementales derechos políticos, ¿no es cierto? Hasta antes de esa fecha, las mujeres no podían votar, es decir, tomar parte en decisiones públicas, y mucho menos podían ser votadas. Esto ahora nos parece, seguramente a todas y a todos, pues un anacronismo. ¿Cómo fue que llegó tan tarde el reconocimiento constitucional de esos derechos de votar y ser votadas? Pues ocurre que en la religión de la que hemos estado hablando, eso persiste en 2016. Ocurre que en 2016 las mujeres en esa religión, en esa asociación religiosa, para ser más precisos, no pueden votar o algo semejante al voto para tomar alguna decisión en un concilio de jerarcas clericales. Mucho menos pueden ser elegibles, dejen usar esta expresión, para ocupar, al menos hasta donde tengo noticia, pues posiciones como ser sacerdotisas, como ser obispesas, como ser cardenalisas o como ser papisas. Eso está reservado para los hombres, para los varones. ¿Cuál es la causa de esta norma religiosa? Pues no lo sé, a lo mejor esto proviene de tiempos tan lejanos como la creación misma dentro de las creencias de esa religión, cuando pues la deidad de esa religión es varón, porque es varón. Miguel Ángel Buonarroti no se equivocó, y su primera creación es otro varón, y luego ya se le ocurre crear a la mujer para que le ayude a ese varón. Quien lo dude, ahí está el Génesis, y sé de esto porque yo crecí con este tipo de relatos y lecturas. Y a lo mejor se explica también con el episodio, con el pasaje de la serpiente parlante. Y adivinen quién fue la torpe. Pues la torpe fue la mujer, que fue la que finalmente pues engatusada por esa serpiente parlanchina, y pues se comió la manzana con repercusiones desastrosas que llegarían hasta esta época. Efectivamente, parece que en esa religión las mujeres pues no tienen las habilidades intelectuales, eso parecería, como por ejemplo para predicar en una ceremonia religiosa. Ese es el tipo de tratamiento que se da. Y eso es lo que están viendo las niñas y los niños y los adultos, pues todo el tiempo, particularmente las niñas y los niños, ¿no? Porque se les inculcan a muchos de ellos, la religión que adopta pues alrededor del 80%, o es que se declaran afines el 80% de las mexicanas y mexicanos según el INEGI. Pero claro, los niños todavía no están en edad de defenderse de semejantes aseveraciones que se proclaman como palabra divina. ¿Esto nos gusta? ¿Esto le gusta al Estado? ¿Esto le gusta a las senadoras o a los senadores que están aquí, que han legislado con perspectiva de género y que han establecido cuotas de género precisamente para mejorar las posibilidades, las oportunidades de que las mujeres detenten cargos de decisión pública? Probablemente no, muy probablemente no. ¿Y qué tiene que hacer el Poder Legislativo al respecto? Pues me parece que nos guste o no nos guste semejante machismo de ese credo, la respuesta otra vez es nada. No debe de hacer nada.
porque hay que respetar a quien crea en serpientes parlantes, y hay que respetar a quien crea que hay reencarnación en el budismo, y hay que respetar a quien crea en Kukulcán, entre mayas hoy por hoy. No me gusta la palabra tolerancia, yo no diría hay que tolerar. Siempre me ha hecho algo de ruido la palabra tolerancia porque se me hace como tener que aguantar al otro. Pero sí respeto, y cada quien que piense lo que le da la gana. Entonces, ahí tenemos el artículo 130 constitucional, que lo primero que dice es que está establecido el principio de separación Estado-Iglesias, ¿no es cierto? Principio de separación Estado-Iglesias. Es, creo, un gran acierto que haya esta división. Ahora bien, Ricardo Rafael planteaba ahora un tema que me parece crucial. Un poco la pregunta que ha lanzado para ser discutida aquí es, jurídicamente, ¿el tema del matrimonio igualitario ya se encuentra resuelto, aún sin una reforma constitucional? Creo que es una gran pregunta porque efectivamente Alexandra ya nos hablaba de los criterios de la Suprema Corte. Jurídicamente es muy claro, lo que ha dicho la Corte básicamente es lo siguiente. No hay cortapisas en la Constitución para que haya matrimonio de personas del mismo sexo, punto número 1. Punto número 2, es discriminatorio atar el matrimonio al sexo de las personas. Es inconstitucional atar el matrimonio a la procreación. Y por lo tanto, son inconstitucionales todas aquellas leyes que establezcan, que se opongan, digamos, a esto. Y ahí está la tesis de jurisprudencia obligatoria, 43 de 2015, derivada entre otros del caso Oaxaca, con una argumentación efectivamente muy destacada, me parece, de la Suprema Corte. Entonces es parte del derecho en México. Efectivamente, la jurisprudencia es una de las fuentes del derecho. Ya está en el derecho mexicano. Sin embargo, yo no creo que esté zanjado el tema ni nada semejante. No lo creo porque 11 legislaciones locales ya permiten expresamente, explícitamente el matrimonio igualitario. 11 de 32 entidades federativas. En las entidades en las que no está así establecido, es decir, que siguen diciendo, por ejemplo, que el matrimonio necesariamente es entre hombre y mujer, aplica la tesis de la Suprema Corte de Justicia. Pero entonces, si llegan dos personas del mismo sexo a casarse, el juez les dirá, no se pueden casar porque la constitución de esta entidad federativa dice que tiene que ser hombre y mujer, y ustedes son mujer y mujer, u hombre y hombre. Entonces no les permite casarse. Ellos acuden al amparo, y tras el amparo, con base a la luz de este criterio de la Suprema Corte, les tendrán que permitir, ellos llegarán con su sentencia de amparo y dirán, pues resulta, señor, señora juez, que nos tienen que casar. Esto significa que estas personas tienen que estar mendigando, y permítaseme usar esta palabra, mendigando, limosneando el ejercicio de sus derechos. Y si no tienen dinero para acudir con un abogado, o la posibilidad o la facilidad, entonces no podrán ejercer ese derecho, ¿no es cierto? Por eso el ministro José Ramón Cosío habla de matrimonio igualitario por goteo, y eso no está bien. Déjenme regresar a mi ejemplo del voto de las mujeres, del derecho al voto de las mujeres. Imagínense que no lo hubiéramos subido a la Constitución y que dijéramos, bueno, hay algunos lugares en donde no se les permite votar o ser votadas a las mujeres, pero no importa, se van al amparo y entonces ya luego a lo mejor sí se pueden postular a un cargo de elección popular. Es absurdo. Tenía que establecerse en la Constitución, se estableció en la Constitución y es una de las mejores disposiciones constitucionales que pudieron haberse dado. Justo lo mismo aplica ahora. Es indispensable, me parece a mí,
que esté en la Constitución, por eso me gusta tanto la iniciativa a la que se ha referido la senadora de la Peña. Es inaplazable que así lo hagamos. Y en estas resistencias por parte de la Iglesia Católica, que están infringiendo, desde mi perspectiva, el 130 constitucional, deberían de predicar con uno de sus más conocidos consejos: no hagas a otros lo que no te gustaría que te hicieran a ti. En este caso, no le hagas al Estado lo que no te gustaría que el Estado te hiciera a ti. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a escuchar ahora al doctor José Luis Caballero. Él actualmente es director del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana. Me atrevo a decir que es uno de los constitucionalistas más doctos en la interpretación de las reformas en materia de derechos humanos. Siempre es muy alentador escucharlo porque nos aprendemos muchas cosas que nos ayudan a nuestro trabajo legislativo. Como experto en Derecho Constitucional de los Derechos Humanos, su amplia experiencia en litigio y consultoría a diversas organizaciones no gubernamentales hacen hoy imprescindible escucharle en este tema que nos ocupa en el Senado de la República. Sin más, te paso el micrófono. Acá, ya lo tengo. Ya. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes a todas y a todos. Agradezco muchísimo las palabras de la senadora Angélica La Peña, su presentación, y desde luego la invitación a estar en este foro tan importante sobre un tema en el que se juega tanto, como ya hemos escuchado. Y me alegra mucho también estar con queridas amigos, colegas en esta tarde. Yo tengo dos, digamos, perspectivas. Una es una toma de postura y otra es quizá como esas respuestas, ¿no? Armé la participación un poco en diálogo con lo que se ha dicho en diferentes foros con los del Movimiento por la Familia y cómo responderles jurídicamente. Mi toma de postura es sobre esto que decía Ricardo Rafael, que si se vale una retórica de la intransigencia en la Constitución. Y si la Constitución es un instrumento que nos tiene que acoger a todos y armonizar democráticamente, incluyentemente las pretensiones de todas y todos. Yo creo que sí, pero también pienso que esa Constitución debe adelantar los derechos y que esa Constitución interpretada puede adelantar los derechos de pisos mínimos a más altos. Yo confieso que tengo una duda sobre la pertinencia de una reforma constitucional en un país proclive a la reforma cada tercer día, en un país proclive a mandar mensajes fetichistas en la Constitución, si está ahí exactamente las palabras, la fórmula se hace, si no, no. En un país donde se ha debilitado mucho al Poder Judicial y en un país donde la Constitución pues ha estado en manos de la política, pero no ha tenido una fortaleza normativa suficiente. A mí no me parece trivial ni menor que la Corte y las Cortes de Constitucionalidad adelanten derechos y trasciendan y muevan la cultura y provoquen y cambien y rompan estereotipos y que a lo mejor no haya acuerdos y sea un tribunal constitucional el que los mueva. En México no estábamos acostumbrados a eso. En México la Corte fue un organismo absolutamente sujeto al Ejecutivo durante toda la vida y sin mecanismos de protección y defensa de los derechos humanos diseñados en la Constitución, en las leyes y en su palabra. Y ha cambiado. Y la Corte se empieza a parecer de alguna manera a otras cortes como la Constitucional de Colombia, como la sudafricana, como la norteamericana, que le dice, tú puedes tener una discusión en ciertos temas, pero yo protejo derechos y los adelanto.
lo hemos visto en temas de jurisdicción militar, de debido proceso, bueno, el caso Cassés. Lo hemos visto en temas de protección de niñas, niños y adolescentes. Lo hemos visto en género y lo estamos viendo con el matrimonio igualitario. De manera que a mí me parece muy importante, importantísimo esto que la Corte, ha ido construyendo y que ha derribado, digamos, el mito, que es interesantísimo, ¿no? Porque un sector de estas posiciones contrarias al avance de los derechos de la diversidad sexual dicen, bueno, como en la retórica de Aristóteles y Santo Tomás, aristotelicotomista, se decía, bueno, la definición de equidad, tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Lo que estamos haciendo es reconocer las diferencias, como ellas y ellos nos piden, y con bases de diferencias determinamos tratos distintos. Bueno, la Corte rompió ese paradigma. No se trata de eso, no se trata de observar los diferentes, sino quién dice quiénes son diferentes, quién dice quiénes son desiguales, desde qué posición hegemónica, desde qué posición de poder lo sustenta. Y eso la Corte lo ha roto, ¿no? Y la Corte se ha adelantado, digamos, finalmente, ya lo decía Alejandra, al régimen de separados pero iguales que posicionó la Corte norteamericana en el siglo XIX a finales y que costó la discriminación racial en muy buena medida, aunque ya no estaba la esclavitud, ¿no? Las escuelas para los afroamericanos, las escuelas para los blancos, y que la Suprema Corte norteamericana remontó hasta mediados del siglo XX. Bueno, en eso ha adelantado la Suprema Corte, y me parece que eso nos permite tener un piso mínimo ya fuerte, sólido, que ha movido la cultura social, que tiene que ser, digamos, establecido como derechos de defensa de minorías en un espacio democrático, y de manera muy clara y muy importante, más allá de que haya o no una armonización en la reforma constitucional, que entiendo también lo que decían Roberto e Hilda, pero ya está eso, y esa es, digamos, mi toma de postura. Hay que creernos las cosas, creernos la reforma constitucional de 2011, creernos que funcionamos en un bloque, ¿no? Una de las cuestiones que dice ahora el Movimiento por la Familia y algunos representantes, algunos juristas incluso que están acompañando, es que no tenemos derecho al matrimonio. No es verdad, no es verdad. La Constitución, en el artículo 4, establece la protección de las familias, pero funcionamos en bloque. Eso decidió la Constitución a partir de 2011. ¿Y qué es eso del bloque? Bueno, decidió que la Constitución se vea ampliada por la Convención Americana de Derechos Humanos, que en el artículo 17 establece el derecho al matrimonio. Decidió que la Constitución se vea ampliada, y es Constitución, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece en el artículo 23 el derecho al matrimonio. El derecho al matrimonio sí está, entonces, en un bloque de constitucionalidad, ¿no? Entonces, sí, desde luego que lo tenemos, y ese bloque se ve acompañado por una interpretación, ya lo decían, internacional, tanto desde el sistema de Naciones Unidas como el de la Convención Americana de Derechos Humanos, pero además de esta construcción que la Suprema Corte ha ido haciendo. Ya me parece muy interesante además ese, entre comillas, atrevimiento de la Corte para posicionarse en los temas del matrimonio igualitario, porque la Corte en un primer momento dijo, bueno, si en la reforma al Código Civil del Distrito Federal hay una pretensión de la PGR de invalidarlo, como ocurrió en 2009, y yo digo, es constitucional que las legislaturas establezcan la figura del matrimonio, se fue mucho más allá. Eso no tiene precedentes tan, digamos, tan cercanos en otros contextos, ¿eh? Por eso cuando los ministros dicen, bueno, la Suprema Corte le ganó a las otras cortes en el matrimonio de
igualitario, pues no sería un dejo de arrogancia, sino es una realidad. Porque la Corte estableció un nivel todavía más alto, ¿no? Mucho más alto. Y ese nivel es el que dice, si tú no me demuestras que en las legislaturas legislar el matrimonio exclusivamente para heterosexuales y con la finalidad de protección, si no me demuestras que esa distinción corresponde a un interés constitucionalmente imperioso, dirían ellos, a una finalidad potente del Estado, estás excluyendo y discriminando. Eso pocas cortes lo han dicho, y lo dijo la Suprema Corte Mexicana. Ahora se usa un poco argumentar el tema del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Bueno, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como Tribunal Internacional ha sido muy respetuoso, ¿no? Pero sí creo que la Suprema Corte ha llevado a mucha más el desarrollo jurisprudencial, porque el Tribunal Europeo, hay un equívoco ahí. El Tribunal Europeo desde luego no ha conocido casos en donde se haya legislado el matrimonio y las autoridades o el Poder Judicial pretendan quitarlo. Eso no ha habido. Si hubiera llegado ya un caso de esos, como el que tuvimos en 2010 aquí en el Distrito Federal, desde luego que el Tribunal Europeo de manera contundente se hubiera opuesto. Pero en la famosa margen de apreciación dice, yo no impongo legislación. Entonces dice, bueno, si no tienes la figura del matrimonio, yo no te impongo eso Austria, yo no te pongo eso Francia. Pues la Corte ha dicho que sí, porque es un tema de estatura de los derechos. Entonces me parece que sí es importante, quizá con esto yo me quedaría en esta primera intervención, importante defender, ratificar, apropiarnos de ese nivel mínimo que tenemos y de que el matrimonio igualitario es una realidad constitucional ya en México, que es una realidad acompañada del bloque, que es una realidad acompañada de las sentencias de la Corte. Porque además otro argumento que decían, y yo escuchaba el otro día en la televisión, es que bueno, pues finalmente la Corte está sujeta a vaivenes y puede cambiar la integración y entonces tendríamos una Corte conservadora que cambie esto. Bueno, puede suceder porque hay cuestiones políticas, las senadoras y los senadores que eligen los ministros y ministras saben, pero yo creo que tenemos entonces que volver a reforzar el mínimo de derechos que ya tenemos, que ha dibujado la Suprema Corte a partir del artículo 1, párrafo 1 y 2, párrafo 5. Ese es nuestro patrimonio constitucional, mínimo y que ya está. Hasta ahí me quedaría. Muchas gracias por eso. Muy bien, vamos a cerrar estas intervenciones con Roberto Plancarte Pimentel. Fue consejero en la Embajada de México ante la Santa Sede. En el 98 fue condecorado con la Orden de San Gregorio Magno. Desde febrero del 98 a junio de 99 desempeñó el puesto de coordinador de asesores en la Subsecretaría de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación. Qué buena falta que estuvieras ahí hoy, francamente. Dejó dicho cargo para incorporarse al Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, del cual fue su director del año 2006 al 2012. Es investigador asociado de grupos, sociedades, religiones, laicidades de la Escuela Práctica de Altos Estudios en París. Fue fundador y asesor del programa interdisciplinario de estudio sobre las religiones del Colegio Mexiquense. Sociólogo, historiador, científico social y sobre todo un experto en religión, laicidad y democracia. Te paso el micrófono. Gracias. Bueno, me gusta mucho que no siempre está en los currículums esto de la condecoración, pero es muy importante para que vean cómo actúa Dios, con renglones torcidos dirían algunos. Porque cuántos católicos hay en este país que quisieran una condecoración como esa, ¿no? Y yo soy agnóstico y sin embargo soy caballero comendador de la Orden de San Gregorio Magno, ni modo, así funciona esto. Pero eso me ha permitido decir muchas cosas sin que me ataquen,
porque cuando alguien me empieza a atacar muy duro dentro de la iglesia, le recuerdo que soy caballero comendador y entonces ya se frenan, ¿no? Bueno, yo voy a tratar de brevemente también hacer una reflexión que va más por el lado político. ¿Qué quiero decir aquí? Básicamente de que, como todos sabemos, a pesar de que están en el centro de la oposición a esta iniciativa, las dirigencias religiosas, yo diría, más que las iglesias, porque cuando uno dice las iglesias, pues es como si todos dentro de las iglesias estuvieran en esa postura, y la verdad de las cosas es que no es cierto. La verdad de las cosas es que las dirigencias religiosas, algunas dirigencias religiosas, están en este centro de la oposición a la iniciativa, hay que decirlo, porque pues este Frente por la Familia no realmente depende absolutamente, doctrinalmente, sobre todo ideológicamente, de lo que le diga el episcopado católico. Y si el episcopado católico, como en la época de la Guerra Cristera, se echa para atrás, los va a dejar ahí colgados de la brocha y no va a pasar nada. Es decir, eso hay que saberlo. Y sin embargo, mi tesis aquí es que el problema no son las dirigencias religiosas, ni siquiera. Por supuesto, no son las iglesias, no son las dirigencias religiosas, ni siquiera los ministros de culto en general. El problema son los políticos. O sea, aquí ya se dijo, yo también la semana pasada dije, pues sí están violando la Constitución, y ya dije yo que me parece muy mal, que yo creo que hay que respetar la Constitución, pero eso es otra discusión que no debería de desviarnos de la verdadera discusión. Y aquí la verdadera discusión es qué van a hacer los políticos, qué están haciendo los políticos, por qué quieren hacer algo y por qué no quieren hacer algo, para mi gusto. Porque las iglesias, las dirigencias religiosas, los ministros de culto, los feligreses, pues tienen derecho a decir lo que quieran y a opinar lo que quieran, y no es ese el problema. El problema es quién los escucha y qué representatividad política les da. Eso es para mí lo más importante. Ahora, Ricardo dijo, pues la idea es para, de alguna manera, digo, pues ¿para qué esta iniciativa? ¿Por qué nos metimos en esos problemas? A lo mejor no es tan importante, pero yo voltearía la pregunta, ¿por qué ya no la iniciativa? ¿Por qué se rajaron? ¿Por qué se echaron para atrás? ¿No? ¿Qué es lo que está pasando? Y aquí el centro para mí es un problema de cómo funcionan hoy nuestros políticos, nuestros partidos políticos. Aquí voy a hacer, digamos, estoy arrasando con todos los partidos, pero en realidad hay algunos más culpables que otros. Y todos sabemos que así como en las iglesias, pues también en los partidos políticos hay de todo. Pero el problema es que nuestros políticos y muchos partidos políticos están acostumbrados a funcionar de acuerdo a un cálculo político, no a principios. Ya se les olvidó que tienen principios y que en teoría hay que seguirlos, que ellos se unieron, o que los que estén en partidos se unieron para defender una ideología, unos principios que quieren que se expandan en el país, que existan en el país. Y de repente los políticos comienzan a actuar de otra manera. Se les olvida que hay principios y lo que prima es el cálculo político. Y creo que el problema ahorita con esta iniciativa es el problema ya perenne del cálculo político. Porque si ya, o sea, después de todo lo que hemos oído,
¿por qué si el asunto parece resuelto, porque ya está resuelto, ya lo dijimos la semana pasada, también la Suprema Corte ya lo decidió, este asunto ya está decidido? ¿Por qué si este asunto está resuelto hay tanto temor, hay tanta resistencia a aprobar algo que ya está resuelto? ¿No? ¿Cuál es el cálculo político? Y entonces el cálculo político no es nuevo, ¿eh? Acá sucedió que hubo elecciones después de la iniciativa del presidente, que también habrá que algún día saber por qué el presidente la hizo, pero bueno, vamos a dejarlo así. Él la hizo, y en el momento que la hizo, no sé si ustedes recuerdan, todo el mundo estaba de acuerdo. Todo el mundo estaba de acuerdo. Entrevistaron a todos los diputados y senadores, casi todos dijeron sí, pues está bien y ya, o sea, ¿por qué? Porque parecía lo lógico. Pero luego se atravesaron las elecciones. Y hubo algunos políticos, básicamente del PRI, que dijeron que el PRI había perdido por esa iniciativa. Y luego hubo también, al mismo tiempo, unos obispos que dijeron lo mismo, y dijeron, sí, el PRI perdió por esa iniciativa. Y luego no sé si la gente le creyó o no a ellos, algo que era evidentemente falso, porque imagínense, el obispo que dijo eso es el de Veracruz. O sea, creo que no tengo ni que argumentar el asunto, ¿no? O sea, si el obispo de Veracruz cree que la gente en Veracruz votó en contra del PRI por la iniciativa de matrimonio igualitario y no por todas las barbaridades y cosas que han pasado en Veracruz, pues es que verdaderamente pues estaba sesgado o andaba no sé dónde. Que luego otros lo hayan repetido también responde a otras lógicas políticas que hay que saber. Pero bueno, el punto es que ahorita todos sabemos que el PRI ya se echó para atrás. El PRI, y aquí, aunque hay muchos partidos que ya también se echaron para atrás, el problema central es el PRI, porque el PRI es el que tiene la llave para que esto funcione o que no funcione. Y yo no creo que el PRI se mueva solo. No se mueve solo, mucho menos en contra del presidente de la República, que es el líder natural del PRI. Y yo mucho menos voy a creer que esta dirigencia del PRI y que estos dirigentes que están en las distintas cámaras pensaron por sí solos que era mejor meter al congelador esta iniciativa. Lo que pasó fue que les sacaron el petate del muerto, así dicho, en realidad los asustaron. Y luego yo creo que hay nuevamente el punto del cálculo político, y habrán dicho ellos, bueno, pues nosotros ¿qué ganamos con esta iniciativa? ¿Para qué nos metemos en esta iniciativa? ¿Qué ganamos? Lo único que vamos a ganar, que es, si es cierto lo que dicen los obispos, pues a lo mejor algunos, en efecto, no van a votar por nosotros, ¿no? Entonces dijeron, no, pues ¿para qué nos metemos? Mejor pues la dejamos ahí dormir y ya no. Pero fíjense, es un cálculo político nuevamente, ya cuál ideología, cuáles valores, qué fue lo que dijo el presidente el Día Mundial contra la Homofobia, y a ver qué va a decir el próximo año, porque pues yo nomás estoy esperando que venga el próximo año a ver el Día de la Homofobia, a ver qué va a decir, y yo no le voy a creer que, es que el PRI no quiso, yo por lo menos no. Entonces, es nuevamente un cálculo político, pero lo que yo quiero insistir aquí es que es un cálculo político, incluso si nos quedamos en eso, es un cálculo político equivocado. Es decir, ¿por qué es un cálculo político equivocado? Porque todas las encuestas de los que han hecho trabajos sobre qué dicen los católicos y qué dicen los creyentes en general, muestran que la mayor parte de los feligreses no está de acuerdo con sus dirigentes religiosos.
Eso además ya lo sabemos desde hace muchísimo, que los dirigentes religiosos dicen no a la educación sexual y nada más la abstinencia. Y claro, luego el primer nieto de la nación aparece, ¿no? Con Fox, ¿no? ¿Se acuerdan? Porque yo sí sé las cuentas de cuándo se casaron sus hijos y cuándo nació el nieto. El primer nieto de la nación es un producto de la abstinencia sexual, ¿no? Entonces dice uno, bueno, digo, eso es asunto privado y eso, pero es nomás como para probar qué tanto casi nada, la verdad, de casi nada de esas cosas. Y las encuestas muestran que los creyentes quisieran que sus iglesias, y en particular la católica, se dedicara a otra cosa, se dedicara a defender los derechos humanos, se dedicara a proteger a los pobres, se dedicara a cuestiones de justicia social, etcétera. Eso es lo que sale en las encuestas. Y por lo tanto, es falso que cuando los políticos hablan con los dirigentes religiosos les están transmitiendo lo que los feligreses quieren. Y ahí está el punto con el que quiero cerrar, que es el tema de la representatividad. ¿A quién representan los dirigentes religiosos? A nadie, más que a ellos mismos. O sea, los políticos, voy a tratar de gritar a ver si aquí se oye algo para arriba o para allá, no sé. Los políticos deberían de saber que cuando hablan con un obispo, probablemente, y se ponen de acuerdo y le dicen, no, sí, voy a frenar esa iniciativa, no sé qué, nada más están quedando bien con el obispo, no con los feligreses que están pensando otra cosa. Que el señor obispo o el dirigente evangélico solo se representa él mismo y su opinión, que puede ser muy válida y respetable, suele serlo incluso, es tan válida como la mía o como la de Clara o como la de la senadora, como de cualquiera de ustedes, vale lo mismo, y eso es lo que deberían de saber los políticos. ¿A quién representan? Les voy a dar un pequeño ejemplo rápido de qué es ese problema de la representatividad. Cuando estaba yo ahí en el Vaticano, bueno, en la Embajada de México ante el Vaticano, o ante la Santa Sede, para ser más exactos, yo me puse a pensar un día, bueno, los católicos mexicanos en Naciones Unidas ya están representados por el gobierno mexicano, y los testigos de Jehová mexicanos están representados por el gobierno mexicano, y los protestantes y los evangélicos y los mormones mexicanos, todos están representados por el gobierno mexicano. Los católicos brasileños y los protestantes y los seguidores del Umbanda y todos esos están representados por el gobierno brasileño ante Naciones Unidas. ¿A quién representa la Santa Sede cuando va a Naciones Unidas? Porque ya todos los demás están representados. Todos los creyentes están representados, todos los católicos ya están representados por sus respectivos gobiernos, ¿no? Entonces, cuando habla la Santa Sede, que es muy respetable, deberían de saber las Naciones Unidas que están oyendo unos señores muy respetables, pero que no representan a nadie en el mundo. Lo mismo es aquí en México. Cuando los políticos oyen a los obispos, deberían de saber exactamente que los obispos no representan a nadie, porque todos los mexicanos ya estamos representados políticamente con nuestros senadores y con nuestros diputados. Los diputados deberían de saberlo y no saben eso, que ellos son los que nos representan y no los dirigentes religiosos. Así que vuelvo a preguntar, ¿por qué el Frente por la Familia o todos los que están en contra está haciendo todo esto si ya está decidido? ¿Para qué hacen una iniciativa como esa de que para que haya un matrimonio solo hombre y mujer si ya la Suprema Corte dijo que no? Es absurdo como presentar una iniciativa que se sabe que no
que ya desde antes ya se sabe que no va a pasar, no puede pasar, y si pasa, automáticamente la Suprema Corte lo va a echar para atrás. ¿Para qué lo hacen entonces? O sea, ¿qué es lo que empuja? Y entonces volvemos al punto, estamos hablando de política y estamos hablando de que estamos en un juego de presiones en un momento que algunas instituciones y algunos grupos quieren aprovechar la debilidad del Estado, no por este tema, yo creo, que ya está decidido en efecto, pero de todas maneras eso no quiere decir que es importante avanzarlo, porque yo creo que sí, como algunos dijeron, hay que ponerlo porque es una cuestión de principios y se eliminan muchos problemas, porque se puede decir como el aborto, no, pues si con 2.500 pesos que les demos a los que se quieran amparar, pues se amparan y ya, no, pues sí, si les damos 2.500 pesos a las mujeres que quieren abortar, pues también pueden venir al Distrito Federal, no, pero ese no es el problema. El problema es que hay cosas de principio que se deben defender y que yo creo que este es un derecho que tiene que ser garantizado, pero que otras organizaciones completamente confusas, creo yo, pero bien dirigidas y organizadas por otros, están empujando para otros objetivos y en particular, ya lo dijeron, el famoso derecho a la educación de los padres sobre sus hijos. Y voy a nada más ahora sí en un minuto, perdón, a decir lo que ya se dijo, la senadora en particular lo dijo muy claramente, pues nadie nos niega a nosotros el derecho a educar a nuestros hijos. Yo los eduqué y como quise y como pude, ¿no? Y luego ellos creen lo que ellos quieren creer, pero el problema no es ese, porque no se está discutiendo si yo realmente tengo el derecho a educar a mis hijos, sino que lo que quieren es utilizar los instrumentos del Estado para precisamente obligar que esos instrumentos estén al servicio de una iglesia que de otra manera no puede dar instrucción religiosa al conjunto de los mexicanos, porque como se convirtieron en asociaciones voluntarias, pues ya muy pocos van a eso. Es decir, los padres tienen el derecho a educar a sus hijos y está muy claro, y eso se hace en la familia, a tanto que se habla de la familia, y se hace en los templos cuando los padres quieren. Y nadie dice que ese derecho de los padres a educar a sus hijos tenga que ser en la escuela pública. Y eso es lo que ellos realmente quieren. Y por eso están empujando a esto, porque en realidad quieren aprovechar, y con esto termino, un gobierno y un Estado que está siendo sacudido, un gobierno muy débil y un Estado muy sacudido, para empujar lo que siempre han querido empujar, o por lo menos desde hace muchos años. Entonces, creo que hay que tener claro el panorama y empujar de todas maneras las cosas como creo yo que se deben empujar, a base de principios y no de cálculo político. Y ojalá que nuestros políticos algún día lo entiendan y entiendan que nosotros como ciudadanos, como votantes, estamos hartos de que se muevan de acuerdo con base en cálculos políticos y no con base en los principios que dijeron que iban a defender. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues un aplauso para todas y todos. Voy a recordar uno de los artículos, hemos invocado en las intervenciones a la Constitución, hemos invocado todo este marco jurídico a partir de la reforma en materia de derechos humanos, hemos hablado de las familias, no la familia, hemos hablado de que es necesario también tomar en cuenta de si es necesario o no la reforma constitucional, puesto que ya hay una jurisprudencia que obliga a que si una pareja de personas del mismo sexo quieren casarse, pueden hacerlo, deben hacerlo, es su derecho, en fin. Todo eso lo hemos dicho, pero creo que es importante que recordemos lo que dice el artículo 130 de nuestra Constitución. Yo creo que es importante que lo recordemos. Dice: el principio histórico
de la separación del Estado y las iglesias orienta las normas contenidas en el presente artículo. Las iglesias y demás agrupaciones religiosas se sujetarán a la ley. Corresponde exclusivamente al Congreso de la Unión legislar en materia de culto público y de iglesias y agrupaciones religiosas. La ley reglamentaria respectiva, que será de orden público, desarrollará y concretará las disposiciones siguientes. A. Las iglesias y las agrupaciones religiosas tendrán personalidad jurídica como asociaciones religiosas una vez que obtengan su correspondiente registro. La ley regulará dichas asociaciones y determinará las condiciones y requisitos para el registro constitutivo de las mismas. B. Las autoridades no intervendrán en la vida interna de las asociaciones religiosas, a propósito de Evo Morales. C. Los mexicanos podrán ejercer el ministerio de cualquier culto. Los mexicanos, así como los extranjeros, deberán para ello satisfacer los requisitos que señale la ley. Inciso D. En los términos de la ley reglamentaria, los ministros de culto no podrán desempeñar cargos públicos. Como ciudadanos tendrán derecho a votar, pero no a ser votados. Quienes hubieren dejado de ser ministros de culto con la anticipación y en la forma que establezca la ley podrán ser votados. Inciso E. Los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna. Tampoco podrán, en reunión pública, en actos de culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones, ni agraviar de cualquier forma los símbolos patrios. Esta remarcación como especie de cursivas es mía. Queda estrictamente prohibida la formación de toda clase de agrupaciones políticas cuyo título tenga alguna palabra o indicación cualquiera que la relacione con alguna confesión religiosa. No podrán celebrarse en los templos reuniones de carácter político. La simple promesa de decir verdad y de cumplir las obligaciones que se contraen sujeta al que la hace, en caso de que faltare a ella, a las penas que con tal motivo establece la ley. Los ministros de cultos, sus ascendientes, descendientes, hermanos, cónyuges, así como las asociaciones religiosas a que aquellos pertenezcan, serán incapaces para heredar por testamento de las personas a quienes los propios ministros hayan dirigido o auxiliado espiritualmente y no tengan parentesco alguno del cuarto grado, etcétera, etcétera. A ver, y con esto me permito hacer una pregunta para que en un minuto cada uno de ustedes pueda contestar. Empezaríamos por aquel lado, Ricardo, y así nos seguimos, y con eso cerraríamos este importante evento, antes agradeciendo a todos ustedes su participación. En primer lugar, las marchas convocadas por el Frente Nacional de Familia, que además fueron impulsadas por jerarcas de la Iglesia, por obispos, por padres, marcharon monjas, padres, etcétera, etcétera. ¿Están violando nuestra Constitución? ¿Sí o no? Tengo un minuto. Me tomo 10 segundos para suscribir lo que dijo Roberto al final. La disputa no es por el matrimonio igualitario. El contenido de las marchas tiene que ver muy poco con el matrimonio igualitario y desde luego está sentada en la discusión del modelo educativo y en la posibilidad de influir. Dicho esto, tienen muy buenos abogados y una estupenda agencia de relaciones públicas. No fue la SEM quien convocó, no es la Arquidiócesis Primada de México la que convocó, es una serie de ciudadanos. Ellos dicen que fueron 1.100.000, otros dicen que son 500.000, que por cierto, eso sí representan, Roberto, y a ver el domingo cómo están. Y atrás tienen el respaldo lejano de los dirigentes eclesiásticos. No están violando desde el punto de vista del 130, se están manifestando en su derecho pleno
Y no hay manera de invocar el 130 con respecto a esto. Ahora, si ves al obispo encabezando la marcha, a ese obispo sí. Y fueron 11. Y yo sí quisiera ver a la Secretaría de Gobernación presidiendo esos 11 obispos. Pero ahí sí estamos hablando de personas en concreto que están violando el artículo que acabas de establecer. Pero la Conferencia Episcopal Mexicana no. Los dirigentes de las otras expresiones religiosas no. Y ahí habría que ser muy, muy cuidadoso, porque se asesoraron bien para no equivocarse con respecto al 130, excepto esos 11 obispos, ¿no? Sí, yo nada más lo que dijiste al final, a lo mejor se asesoraron bien para el tema del 130, pero no creo que tengan buenos abogados. No por eso, sino porque no están, digo, yo he leído los artículos, toda la verdad, la interpretación y todo, pues sí, no tiene que ver con la estatura de los derechos. Y sí, pienso que la marcha está cobijada por la libertad de expresión, artículo 6, y libertad de manifestación, artículo 9 de la Constitución. No viola la Constitución. Yo quisiera, desde luego, agregar que la obligación que tenemos quienes desde la academia, desde mi posición en el CONAPRED, Ricardo como periodista y todas y todos los que estamos aquí, creo que es subirle el tono a la difusión de los derechos. O sea, más que tener una ímpetu de prohibir con base en el 130, que es discutible jurídicamente por estas cosas que ellos señalan, creo que hay que subirle mucho el tono desde cada trinchera para que lo que se difunda ante la población, ante las personas que se están formando un juicio sobre estos temas, sea sobre la base de la verdad y no sobre la base de prejuicios, de estereotipos y de estigmas que lastiman y que pueden provocar situaciones de discriminación. Yo me sumo a la postura de que la marcha en sí y la propia convocatoria no vulnera el 130 porque han guardado cuidado en hacer esa separación, que no es una llamada desde la iglesia, sino es un movimiento ciudadano el que está haciendo. Sí tienen el derecho a la libertad de expresión, sí tienen derecho a creer y defender esas convicciones. Lo que yo creo que bajo ninguna circunstancia tienen derecho es a que con esas convicciones pretendan imponer un solo modelo y dejar desprotegidos otros modelos que hemos formado como familias. Entonces, eso sí es muy importante decirlo y dejarlo tajantemente. Ahí evidentemente también subir el volumen de los derechos y decir eso, el eje rector tiene que ser la Constitución, tiene que ser lo que mandata la Suprema Corte y no puede ser otra creencia ideológica impuesta. Sí, bueno, la Constitución se refiere a los ministros de culto, el 130 se refiere exclusivamente a los ministros de culto y por lo tanto, si asumimos que la Suprema Corte de la Justicia ya tiene una decisión, en efecto, esos ministros de culto que participaron, en efecto, ellos sí violaron la ley y violaron la Constitución. Esos 11, no sé si cuántos, las monjas no, porque no son ministros de culto. Entonces, pero de todas maneras, como dije al principio, el problema central no es el tema de la libertad de expresión, porque yo estoy de acuerdo que aquí de lo que se trata es de ampliar derechos y no estar viendo cómo los reducimos, ¿no? Pero mi punto es otro por lo mismo. Mi punto no es, yo puedo estar de acuerdo en que ellos tengan esa libertad de expresión, incluso los ministros de culto, pero primero hay que cambiar la Constitución, porque si nada más se viola la Constitución a partir de una concepción religiosa, entonces cualquiera de nosotros la puede violar a partir de lo que nosotros creemos. Y mi punto central en realidad es otro. Mi punto central es en el entendido de que ellos se mueven a partir de una serie de principios, por eso lo están haciendo, aunque sepan que esto no va a dar ningún resultado. Lo que yo exijo de los políticos, de nuestras autoridades, de nuestros congresistas, es que se acuerden que nosotros también tenemos unos principios y que ellos están allí para garantizarlos y para defenderlos, que son los principios del Estado laico, el principio de separación, todos los principios que precisamente encarna ese Estado y que permite una convivencia plural, pacífica. Los políticos
tienen que saber que ante los principios de esa o de cualquier otra religión hay unos principios de la república, que es una república laica, que hay que defender. Esos principios. Yo pienso que sí, que los ciudadanos pueden manifestarse y expresarse y defender su derecho a la manifestación y a la expresión, que sin embargo cuando se trata de promociones que van a implicar la conculcación de derechos de otros, sí deberíamos de decir, pues no es correcto, ¿no? Y que sí están en la libertad de manifestarse, a pedir las cosas que ellos quieren para sí mismos, pero no cosas que quieren imponerle a otros desde sus puntos de vista. Entonces me parece que ahí hay dobles efectos y una conculcación de derechos de los otros a partir de las propias manifestaciones de su libertad. Gracias. Bueno, la pregunta que hizo Angélica, que hizo la senadora de la Peña, no fue si todo el episcopado violó la Constitución o si toda la iglesia, no, se violó o no se violó en esas manifestaciones. Y así haya sido en 11 casos de los ministros de culto, sacerdotes, en fin, pues claro que se violó. Sí, o sea, la respuesta es sí. Mucho o poquito, cada quien puede diferir. Pero sí, porque son dos los elementos del 130 que creo que vienen a cuento aquí. Uno, asociarse con fines políticos, y ese es un límite al derecho de asociación del artículo 9 constitucional. Entonces ahí hay un primer problema. Y el segundo es oponerse a las leyes del país. Y lo que ha dicho en su defensa el clero o estos dirigentes o jerarquía católica es que no es ley todavía, pues es iniciativa. Entonces nos estamos oponiendo, expresamente lo han dicho, nos estamos oponiendo pues a una iniciativa. Bueno, pues una razón más para ponerlo en la Constitución, para que ningún juez de ninguna parte se ampare en su ley local que habla de hombre y mujer en el matrimonio. Ya está en la Constitución, eso va a homologar todas las leyes locales, las 32 o las constituciones, los códigos civiles de todas partes, pero además ya no va a poder decir nada la Iglesia Católica que se ha estado oponiendo a eso, o cualquier otra asociación religiosa, porque entonces sí ya va a ser ley y ya no se van a poder oponer a la ley. Dejó de ser iniciativa, ojalá que deje de ser iniciativa pronto para convertirse en texto constitucional. Muy bien, pues les agradezco mucho su participación, muchas gracias y a todos ustedes su paciencia para estar aquí y acompañarnos sin moverse todo el tiempo que estuvimos acá. Gracias, que tengan ustedes buena noche y seguimos en contacto y seguimos trabajando. Buenas noches. De esta manera se